Listo, Sí, maestro. buenos días. Buenos días a todos, colegas. Continuando en la mañana con la segunda conferencia, tenemos hoy la posibilidad de escuchar en este caso, candidato a doctor en ciencias, Freddy Moposita, de Ecuador. El colega, en este caso, Freddy Moposita, nos va a brindar la posibilidad de disertar acerca de todo el proceso de entrenamiento deportivo en deportistas con discapacidad. Eh, por favor, la hoja de vida de Freddy Moposita, si la puede colocar en pantalla para que todos la conozcamos, si la tenemos a la disposición. Muchas gracias. Amplíela. Bien. En este caso, el profesor Freddy Giovanni Moposita Cayamara, de Ecuador, como habíamos dicho, candidato a doctor en ciencias de la actividad de Santa Marta Abreu, en este caso es la Universidad Marta Abreu de Cuba, máster en entrenamiento deportivo, licenciado en educación física de la Universidad del Ecuador, diplomado en entrenamiento de alto rendimiento, Universidad de Las Tunas en Cuba, diplomado en metodología de la investigación científica en Lima, Perú, curso de entrenadores paralímpicos en la Fundación Ajitos de Brasil, entrenador nivel 1 de la palabra, en este caso la palabra atletismo, y en diferentes años específicamente, hasta llegar a 16 años de experiencia como docente de educación física en media básica, superior y bachillerato. Asesoramiento tienes también en atletas kenianos radicados en Ecuador, entrenador en eventos internacionales del ciclo paralímpico para Panamericanos en Toronto 2015, en Lima 2019 y Santiago de los Caballeros 2023. Disculpe, Santiago de Chile 2023. Mundial de Atletismo Londres 2017, Grand Prix y Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Ha sido capacitador en las áreas de educación física, entrenamiento deportivo y deporte adaptado a nivel nacional e internacional. Investigador deportivo, director del Centro de Investigación y Asesoramiento Deportivo, posee publicaciones científicas y es conferencista nacional e internacional además. Los micrófonos son suyos, profesor Freddy Moposita. Cuando desee puede comenzar. Gracias por la presentación. Quisiera de antemano agradecer por la invitación a este magno evento. En verdad sentirme halagado por la invitación. Queremos agradecer a las respectivas autoridades quienes están elaborando este magno evento, a la doctora Gladys Guerrero del Grupo Sports Internacional, a la magíster Ider Molina de IIDSA FEDIS, al doctorante Juan Hojas del Programa de Salud y Actuación GYM, al doctor Alfonso Barbosa, en realidad igualmente al maestro José Carlos Uria, director de UDELAS. Y en verdad, creo que compartir esos escenarios son muy importantes porque disertamos no solamente por el deporte convencional, sino también con el deporte para personas con discapacidad. Hablar de los aspectos a considerar en alto rendimiento paralímpico, y hablo como la experiencia Ecuador, acá colaboramos dentro de Selección Nacional cerca de, ya va a ser mi octavo año, estamos acá desde el año 2015. Entonces se han trabajado en procesos metodológicos desde el punto de vista del paraatletismo como Selección Nacional y los procesos también metodológicos se han llevado como metodólogo. También trabajé como metodólogo hasta hace meses atrás, donde dimos algunas sugerencias a través del equipo técnico y que fueron bien recibidas. Entonces, vamos a compartir un poco cómo Ecuador en este tiempo, en estos prácticamente ya 10 años de gestión que tiene el Comité como vida institucional, ha logrado tener un antes y un después. Solamente como un preámbulo a la conferencia, Ecuador actualmente tiene 5 clasificados a Juegos Paralímpicos París 2024, de los cuales son 4 mujeres y 2 varones. Es decir, que nosotros para cuando llegamos al primer evento que fue Río 2016, donde hubieron ya 5 clasificaciones, luego se subió un promedio casi para, para 8 personas, y actualmente tener ya, ya solamente en lista los 100 clasificados más los cupos que nos va a dar también el IPC. Entonces eso va a permitir que Ecuador como tal este año sea un año de un gran aporte internacional. De hecho, en el último Mundial de Kobe 2024, hace exactamente 3 semanas, se logró la consecución de 7 medallas,
siendo estas dos de plata, perdón, dos de oro, tres de plata y dos de bronce, 7 medallas. Entonces el país como tal, hoy por hoy, tiene un gran auge importante dentro de la región y el mundo de lo que se refiere al deporte paralímpico. Para empezar un poco la ponencia, quisiera acudir yo a una frase, a un mensaje. El físico y matemático Lord Kelvin nos decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Creo que esta frase la utilizamos mucho aquí en el país, en selección nacional, como pueden ver en la imagen que está en el fondo de la pantalla. Nosotros trabajamos constantemente con un proceso que se llama seguimiento y control, que lo hacen a nivel convencional, en federaciones, en ligas, en asociaciones, pero ese seguimiento y control nosotros sí logramos tener ya estándares muy puntuales, como son las tomas de lactato, tenemos también tomas de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, con otros dispositivos. Entonces, la sugerencia que les damos nosotros a poder compartir y que esperamos que sea bien recibida por el auditorio es ciertas características que los entrenadores deberían y debemos tomar en cuenta para que el proceso deportivo tenga, obviamente, una orientación hacia lo que se refiere al alto rendimiento deportivo. Pero vamos definiendo. ¿Qué nos dice Sánchez Bañuelos en el año 2004? ¿A qué define él como rendimiento? Dice que el rendimiento deportivo es algo muy complejo, que comprende una gran cantidad de capacidades personales, pero también elementos externos condicionantes, como la tecnología y las condiciones ambientales. Para cuando hablamos de rendimiento, que sería esta punta del iceberg, nosotros debemos tomar en cuenta como entrenadores de equipos técnicos y obviamente en debidas instancias internacionales que cada federación o instancia ha generado ciertos protocolos, pero el protocolo debe mantener un estricto apego a la ciencia, un estricto apego a los conceptos, porque si nosotros no apegamos, en este caso, el concepto de lo que queremos llegar a Juegos Paralímpicos, pero no tenemos una base sustentada, va a ser difícil que hagamos un trabajo técnico metodológico. En ese sentido, nosotros, ¿qué les proponemos? Partir del concepto de Kines es que ellos planteaban en el año 2020 lo siguiente, o sea que los componentes tenemos de orden físico, técnico, táctico, psicológico, teórico e integral. Esos componentes tienen derivantes. Entonces, en cada uno de ellos, nosotros inclusive hacíamos una propuesta para que aquí se pueda anexar un componente que sería el fisiológico, porque en el alto rendimiento tenemos que mantener mucho seguimiento sobre el tema de la frecuencia cardíaca, tomas de lactato y otros componentes. Entonces, aquí ustedes pueden ver que para mí es de los más completos que se publicó en el 2000, pero podríamos anexar aquí el tema del fisiológico, tomando en cuenta que ya el componente físico como tal es la planificación que tiene el entrenador y que todos obviamente tiene una consecuencia en el campo. De aquí vendrían ya derivadas las capacidades condicionales y coordinativas. En el orden técnico, el análisis biomecánico del movimiento, del gesto técnico, el trabajar y partiendo del concepto que si yo primo el gesto técnico, tendré un menor gasto energético, es decir, habrá mucha eficiencia dentro del rendimiento deportivo. Un sistema táctico, donde nosotros como entrenadores debemos planificar con este componente en el escritorio para que luego se pueda ser expresado en la parte de la estrategia misma en el campo. En el plano psicológico, importante, hablo en el tema de discapacidad y uno de pronto esta parte con lo físico. Recordemos que en nuestro sector los chicos tienen discapacidad intelectual, tienen discapacidad física y tienen discapacidad eh, física, intelectual y visual. Tres discapacidades, porque auditiva tiene otro movimiento como el movimiento sordolímpico. Entonces, imagínese usted que de por sí el deporte de rendimiento tiene una complejidad. Ahora, quitémosle a un atleta una pierna, quitémosle a un atleta un brazo, que tenga un problema cognitivo, quitémosle a un deportista la vista. Entonces, aquí vienen ciertas adaptaciones que se deben utilizar de manera técnica y procedimental para que el atleta cumpla el objetivo que estamos buscando. Es decir, que si mi atleta tiene discapacidad visual, yo deberé colocar un guía. Y este guía debe tener un mejor rendimiento que el mismo deportista. Si mi deportista tiene discapacidad física, es decir, alguna amputación, debemos ver que de pronto el atleta puede ser sujeto a la inserción de pronto de alguna ayuda biomecánica, es decir, una prótesis, o si él puede competir sin la prótesis. ¿Ve? Entonces, esto se va uniendo a un protocolo estricto de diagnóstico. Por eso en nuestro sector recordemos que hay un sistema de clasificación médico-funcional donde uno de los objetivos del IPC, ¿cuál es? El que se compita en igualdad de condiciones. Ese es un protocolo que debe primar siempre, la competencia en igualdad de condiciones. Es por eso que usted va a ver acá en el movimiento paralímpico que existen las clases deportivas.
y que en el caso del atletismo están designadas por la letra T o por la letra F, siendo T de track de pista o F de file de campo. Y esto nos permite a los deportistas que ellos vayan de acuerdo a su característica de la discapacidad, colocándose en una respectiva clase deportiva. Y en esta clase deportiva ellos puedan competir con igualdad de condiciones con los deportistas de los otros países. Y a eso anexamos esos componentes. El componente teórico. El teórico, que es muy importante, el deportista debe manejar la parte conceptual de la planificación, debe manejar su cuidado de cuerpo, su descanso, su nutrición, su trabajo en el gimnasio, su trabajo planificado que tiene por sesiones. Y obviamente el trabajo integral. Cuando hablamos de integral, en el caso de la discapacidad, debe tener un- una sinergia, una sinergia completa con la familia, las instancias que le abrigan al deportista y la sociedad civil. ¿Por qué les cuento esto? De por sí, cuando hablamos de Richard Carapaz, que escuchaba en la ponencia anterior, tenemos un concepto. Richard tiene actualmente muchos seguidores en el Ecuador, demasiados. Entonces, Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Neisy, Glena Morejón, tienen ya un estatus deportivo. Pues tienen una imagen, representan al país, van a eventos internacionales y son lo mejor de lo mejor en el país y en el mundo. Ahora, ojo, si mi deportista con discapacidad no es visibilizado, si mi deportista con discapacidad en el alto rendimiento, a pesar que cuente con un sistema de un equipo interdisciplinario, y si no tiene la ayuda, no tiene el acompañamiento, no tiene de pronto esta integración con su familia, con la sociedad, con las instancias mayores, va a ser difícil que se lo visibilice. Ahora, hay un concepto que lo tratábamos en estos días aquí en un congreso aquí en el país. No es igual a que yo diga mi atleta está clasificado, a que en su respectiva provincia le puedan difundir los medios de comunicación y digamos, tengo actualmente en selección tantos deportistas y están clasificados tantos deportistas y quiero vender la imagen para que ellos consoliden una nueva imagen del país del sector con discapacidad. Entonces, todos estos componentes que vamos a analizar brevemente y de los que yo humildemente les puedo sugerir, deben ser sentados a trabajar en una mesa donde se discuta esto con el metodólogo, el director técnico, el entrenador, el equipo interdisciplinario. Nosotros como un primer aporte, y ya les hablo en el año 2015, nos reunimos con Ministerio del Deporte y Comité Paralímpico y sugerimos de que en el campo debe estar el médico y el fisioterapista más del psicólogo. Entonces logramos a través de reuniones técnicas darles la importancia, porque, ojo, en nuestro sector nosotros no somos invitados a los eventos. Acá tienen que cumplir un ranking internacional, cumplir un dossier de clasificación, tienen que estar apegados a las marcas técnicas. Es decir, que por más que sea discapacidad, el deportista debe y debe tener un rendimiento realmente muy óptimo. Es decir, que él debe estar por lo menos entre los 8 mejores del mundo para estar ya en Juegos Paralímpicos 2024. Entonces, vaya notando usted la diferencia. Los conceptos que yo de pronto le puedo brindar en la pantalla son similares a los que trabajamos normalmente en el deporte convencional. Acá lo que hacemos son adaptaciones técnico-metodológicas para que los deportistas tengan esta sinergia y este trabajo progresivo para la consecución del rendimiento deportivo como tal. Una sugerencia que quizá la puede ser como un aporte que hemos hecho un tratamiento acá para los deportes de resistencia es la utilización del modelo DIPER. Este modelo DIPER tiene un concepto, determinación de intensidades y potencias para el entrenamiento de la resistencia. Ese es el manual de DIPER. Es un libro que se lanzó en el año 2018, el autor es García Verdugo, donde él hace un planteamiento para todos los deportes de la resistencia y cómo sacar las áreas funcionales y las zonas de entrenamiento. Este libro es muy preciso, es un libro que si se gustan lo puedo pasar, es un libro que tiene mucha ciencia por detrás, habla de un protocolo de frecuencia cardíaca, de fórmulas, de algoritmos, habla del tema del lactato, de las zonas, tablillas, entonces nos permite este libro tener un cálculo real acerca del porcentaje de la carga. Entonces, yo más bien ahí hago una pregunta. Nosotros como entrenadores, ya sea en formación o en alto rendimiento, ¿cómo planificamos el entrenamiento? Sabemos de por sí de que tenemos ya la metodología establecida, que el modelo de periodización, campanas de Forteza, tenemos de pronto ATR, tenemos el PDC, plan directo de competencia, pero estos modelos que son contemporáneos permiten de manera específica, y ojo, y hablo por deportes de resistencia, que seamos nosotros más, orientemos más el rendimiento. Yo les cuento que utilizo esta metodología desde hace 3, 4 años y nos ha dado muy buen resultado.
porque hay una armonía entre la fuerza, como una capacidad madre, fuerza, la resistencia y la velocidad. Para este autor, arma de que siempre deben coadyuvar estas tres capacidades más el gesto técnico. Siempre deben estar juntas. Entonces, yo consultaba con unos deportistas de ayer que me llamaban un profesor nacional y yo le sugería, amigo, tú no puedes olvidarte del plan de fuerza, porque el plan de fuerza te permite recopilar las fibras para que tú tengas esta tolerancia, hablo de pruebas como el maratón, de que tengas esa tolerancia al esfuerzo de larga duración. Entonces, esto nos permite como entrenadores a nosotros focalizar el rendimiento. Y esto, ojo, nosotros lo aplicamos en algunos deportes, no solo en atletismo. En mi asignación como metodólogo hicimos un proyecto con remo bajo techo. Y en resumen de este proyecto, tuvimos dos campeones mundiales por 2 años consecutivos. Entonces, este modelo nos permitió con el entrenador tener nosotros la expertise de calcular de manera efectiva la carga de entrenamiento. Entonces, dentro de eso también viene un concepto que está también en el libro de Weineck, donde hablamos también del éxito deportivo. ¿Y por qué les traigo a colación esta lámina? Porque para hablar de rendimiento deportivo y de éxito deportivo, que sería ya la última pirámide, tenemos que hablar de tres conceptos grandes. La condición física como tal, que después será trabajada y la llamaremos ya la forma deportiva, la forma competitiva, la técnica motora, que es la cual que me permite tener una mejor condición de competencia, es decir, tener un ahorro energético, y la táctica deportiva. ¿Cuál va a ser mi comportamiento? ¿Cómo voy a resolver los problemas reales dentro de un evento deportivo? En cualquiera que este sea. Ojo, entonces nosotros tenemos que trabajar con una buena base de la condición física, con las respectivas capacidades, como les comentaba, con la fuerza, resistencia, velocidad y la movilidad articular, la técnica como tal y la táctica. Entonces, si vamos un poco más abajo, y vemos que hay condiciones personales internas directas del rendimiento. Tenemos algunas. La constitución del cuerpo, es decir, cómo es su somatotipo, características orgánicos físicas, capacidades motoras, capacidades cognitivas y capacidades emocionales. Y dentro de eso ya hablamos con lo que yo les decía, la parte de la fisiología, ya comportamientos ya del sistema muscular, cómo su cuerpo se adapta con su sistema musculoesquelético, su sistema respiratorio, su sistema cardiovascular, la sangre que nos permite tener datos en realidad. El otro día hacíamos exámenes de sangre con deportistas para poder evaluar su eritropoyetina, hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, glóbulos rojos, cómo está su sistema hormonal, hígado, riñones, órganos digestivos y el sistema nervioso con órganos sensoriales. A toda esta lámina le pongo a usted una consulta. ¿Qué pasa en el sector de la discapacidad? ¿Qué hacemos ahí? Tomando en cuenta que hay atletas que no pueden ver o no tienen una extremidad o tienen problema cognitivo. Nosotros sabemos que dentro del rendimiento el proceso cognitivo es muy importante porque el atleta debe tener clara evidencia sobre lo que él va a ejecutar, ¿no es cierto? Y la manera de reaccionar en el momento de la competición. Pero ¿qué pasa si mi atleta tiene un problema cognitivo? ¿Qué pasa si mi atleta de pronto está ahí pendiente y llega el caso y no reacciona como yo le pedí? ¿O tengo que yo transmitir la idea de la competencia al guía para que el guía le vaya hablando al deportista y vayan los dos de la mano corriendo? Vayan con un tether, es una cinta, porque no van de la mano, van con un tether. Entonces, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta y recomendar, obviamente, a los respectivos entrenadores y los medios, es la formación de estos equipos interdisciplinarios donde, ojo, actualmente es un concepto en boga, ¿no? Hablar de las ciencias del deporte, ciencias que están dentro del alto rendimiento, las ciencias. Entonces, si hablamos como ciencias, hablamos que habrán especialistas, no solamente conocedores, especialistas en cada área. Contar de la mano con un psicólogo, un nutricionista, un médico fisiólogo, un traumatólogo, un fisioterapeuta, el técnico y el atleta. Entonces, todo este equipo debe trabajar en función de que vamos a nosotros a querer intentar llegar a Juegos Paralímpicos. O sea, les cuento ahí como experiencia, el país se ha logrado en estos años tener una consecución progresiva de atletas insertados dentro de selección nacional, dentro del plan de alto rendimiento, que acá hay un plan de alto rendimiento, y que estos chicos estén compitiendo a nivel internacional
teniendo logros, y tengo que necesariamente hablar de los eventos que están dentro del ciclo paralímpico, como son los para sudamericanos, para panamericanos, los mundiales de paratletismo y Juegos Paralímpicos. Imagínense, son 4 eslabones donde los deportistas deben estar en el top 10, top 8, top 4, top 3, estar con lo mejor de lo mejor para poder llegar a la última cúspide que son Juegos Paralímpicos. Mire, desarrollo de la capacidad del rendimiento deportivo. ¿Cómo nosotros debemos quizá concebir? Esto también lo van a encontrar ustedes en el libro de Weinig, en el 2005. Entonces, Weinig plantea y dice, tenemos que trabajar con una base de la condición física y la base también de la técnica. Entonces, miren, para Weinig tenemos este tipo de trabajo. Y si vemos a los costados, ¿qué tenemos? Capacidades táctico-cognitivas, capacidades sociales, factores hereditarios de constitución física y sanitarios y capacidades físicas. ¿Cómo esto se coadyuva? ¿Cómo nosotros necesariamente en un plan de entrenamiento que debe ser estipulado desde el plan gráfico hacia el plan escrito, debe contar con el mayor número de estos componentes para que nosotros seamos más asertivos en el plan? Entonces, nuestro plan gráfico, cuando nosotros lo diseñamos acá, tenemos la parte técnica de armarle desde la macroestructura y tener clarividencia sobre un modelo que será utilizado durante todo el año. Eso es lo importante. Si usted trabajó este año como ADVIEP, pero tiene que dominarlo. O sea, la petición que se hace a los entrenadores es que ellos tienen que tener una gran dominancia sobre los conceptos de ese modelo. Entonces, yo en mi caso he trabajado con algunos modelos, como el modelo de periodización, el ATR, campanas, y actualmente, como les comenté, estoy trabajando con el modelo de Dipper. Y este modelo tiene ya en su constructo teórico, tiene ya la tipología de microciclos, de mesociclos, del macro, o sea, tiene todos unos componentes. Por eso, como yo les puedo recomendar, uno de los componentes sería que el entrenador debe manejar su plan de entrenamiento de manera técnica. Él debe dominar. Una vez que dominó él, obviamente ya cuando se haga una conversación con los metodólogos o con otros entrenadores, tendrá que tener aportes significativos. ¿Qué les cuento esta cuestión del modelo Dipper? Porque tuvo una evolución muy grande desde el año 60 por NIT y hasta cuando García Verdugo en el año 2009 hizo un planteamiento sobre las zonas de entrenamiento. Y usted va a ver que aquí, obviamente, vamos a ver muchos conceptos. Uno de ellos es de los sistemas energéticos. Uno de ellos es este tratamiento que debemos tener sobre el trabajo de la resistencia y la potencia dentro del ejercicio. Ojo, en el año 60 teníamos dos conceptos, el trabajo anaeróbico y el trabajo aeróbico. Holman en el año 76 ya nos da el primer esbozo y nos dice, miren, tenemos una orientación de trabajo al láctico, alto nivel, medio nivel y bajo nivel. Ya nos da una zonificación de esa manera. Si usted va analizando esta lámina, en la que es la más completa en el de García Verdugo, ¿qué dice acá? Que tenemos ya un trabajo aerobio, anaerobio y dividido por potencia y capacidad. Es decir, si vamos en orden de lectura, sería aláctica, láctica, láctica intensiva, láctica extensiva, aeróbica, anaerobia, anaeróbica intensiva, anaeróbica media, aeróbica extensiva y zona regenerativa. Pero, ¿qué hago con esos conceptos? Esos conceptos deben ser pasados o compararse en una tabla, donde la tabla le permite a usted tener un engranaje con el sistema energético, el porcentaje del trabajo y una relación con la distancia de trabajo, para que estas zonas se cumplan de manera estricta. Entonces, cuando hablamos de un concepto, debe todo ser sujeto a un cálculo matemático. Miren acá. Distancia recorrida a máxima velocidad posible. Cuando usted trabaja, en el caso de los deportes tiempo y marca, tenemos tres conceptos que yo explicaba acá a unos maestrantes de acá en la universidad que yo trabajo. Tenemos el concepto del BAM, del PAM y del BCN, que si bien es cierto tienen una definición teórica distinta, pero se aplica la misma fórmula de cálculo. Si hablamos de un BAM, que es un BAM, una velocidad aeróbica media. Que hablamos de un PAM, la potencia aeróbica media. Y hablamos de un BCN, la velocidad crítica de la natación. Son tres conceptos diferentes, pero que si me voy a la fórmula, que sería velocidad es igual a distancias sobre tiempo. Y de aquí comienza un cálculo matemático para que nosotros podamos, como entrenadores, tener una asertividad en lo que se refiere al cálculo del porcentaje de carga del día, del microciclo, del mesociclo y de la macroestructura. Entonces, usted ya teniendo en cuenta los tiempos de su deportista, puede tranquilamente hacer cálculos. Voy a intentar en un momento más, pues, compartirles también una planilla. A través del libro de García Verdugo, yo logré diseñar un Excel con toda la información técnica
de esta planilla. Es decir, que el entrenador coloca la prueba o el test una vez que coloca en el programa y el programa le va a arrojar los porcentajes de rendimiento, o sea, de acuerdo a la distancia. Le dice, quiero que hagas, ejemplo, 10 kilómetros al 60% y ya le sale cuánto debe correr en esa distancia, en qué tiempo correspondiente. Pero ojo, uno de los temas que más nos gusta acá conversar y compartir es este seguimiento que debe haber desde el punto de vista fisiológico, es decir, el control del lactato. ¿Por qué el control del lactato? Porque tiene una relación directa con el VO2 máximo. Ahora, si en algún momento podemos conversar también en el auditorio, será bueno poderles compartir. Yo publiqué un artículo científico sobre, ojo, la estimación indirecta del VO2 máximo. Porque nosotros vamos a dar el VO2 como el máximo consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Desde algún punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, nosotros necesitamos un laboratorio para que los médicos al deportista le coloquen los aparatos de espirometría, suba la banda ergométrica y el deportista haga la evaluación en la máquina, ¿no es cierto? Pero una vez que haga la elevación, vamos a aplicar en el laboratorio un test de Holman, es decir, cada uno, cada dos, cada 3 minutos subirá la intensidad y la altura de la máquina para que al final del test podamos nosotros decir, a ver, este deportista llegó a tal frecuencia cardíaca, a tal máximo consumo de oxígeno y está en tal estado deportivo. Pero ahora, yo les pregunto a ustedes, la mayoría de nosotros no contamos con laboratorios. En el alto rendimiento contamos con laboratorios del Ministerio del Deporte, con laboratorios particulares, pero un atleta promedio, un atleta convencional, no tiene acceso a un tratamiento de VO2 máximo, peor de lactato. Entonces, hay fórmulas matemáticas que nos permiten a nosotros estimar este cálculo y que yo he hecho una comparación de distancias, obviamente, en campo a laboratorio y hemos sacado conclusiones muy importantes con algunos test que yo les puedo igualmente sugerir. El test de 1000 metros planos, el test de Fisher, el test de Cooper, no lo ocupo realmente ese, pero hay 3 test que a usted le permiten detectar el VO de manera indirecta. Uno de ellos que le comentaba es el 1000 metros planos. Si quiere, luego le puedo compartir la fórmula o tratar la fórmula para que usted vea cómo podemos tener este cálculo indirecto. El test de Fisher es un test, es una fórmula más completa donde inclusive a usted le pide el peso, la talla, frecuencia cardíaca y otros valores, y que el cálculo algorítmico de esta fórmula me estima el VO2 indirecto. Entonces, es importante que nosotros en el campo como entrenadores tengamos la tecnicidad de la ciencia, pero también podamos también tener acceso a algoritmos que me den a mí también información clara y precisa sobre lo que significa el VO2 máximo. Usted puede ver acá, esta lámina para mí es muy importante porque es como las cargas se van modulando, ojo, como nosotros como entrenadores tenemos esta precisión de poder calcular los respectivos periodos del entrenamiento con cargas regulares, cargas acentuadas y cargas concentradas. Esto nos permite a nosotros que tengamos una, un aumento progresivo de la carga, que es de los principios del entrenamiento deportivo. Perdón, están con una llamada media, perdón, un segundito, ¿no? Perdón, esta es una llamada. Ya. Entonces, ¿qué es lo que esta imagen nos permite a nosotros tener? Tener una conciencia de que el entrenamiento no debe ser por ningún motivo acelerado. Es decir, empezar con cargas altas, tal vez bajas y medias, ¿no? El entrenamiento debe ser progresivo, porque si no lo hacemos progresivo desde el punto de vista desde el mejoramiento de la condición física, es decir, de la forma deportiva, va a ser difícil que llegue arriba a altas intensidades. Entonces, debemos nosotros trabajar con periodos de entrenamiento que sean obviamente sistematizados de acuerdo a la prueba y al deporte. Ahora, como sugerencia, ustedes igual lo manejan, todo el mundo se conoce que hay que manejar para el trabajo de fuerza el RM. ¿Qué es el RM? Sería una repetición máxima para poder calcular en lo que se refiere al trabajo de fuerza y usted o yo como entrenador tenga esta condición de trabajar, ojo, ejercicios que sean caracterizados de acuerdo a su especialidad. Entonces, yo como entrenador, y eso va en la siguiente lámina, debo tener una precisión para poder tener una cuantificación de la fuerza basada en el test de RM en sus respectivos porcentajes y repeticiones. Cada deporte tiene su característica. Si hablamos de un atleta lanzador, él necesita primar trabajos de fuerza explosiva en el tren superior.
¿no es cierto? En cuanto que un atleta de medio fondo necesita un trabajo de resistencia a la fuerza. Entonces, de acuerdo a cada deporte se hace un análisis y se va priorizando. Hay deportes que deben cuantificar la fuerza, y hablo del para-powerlifting. Ellos deben cuantificar realmente, imagínense, tonelajes de sesiones diarias, ejercicios auxiliares, monoauxiliares, multiarticulares. Es realmente un trabajo muy importante de la fuerza. Entonces, la fuerza, como su concepto mismo lo dice, este agrupamiento de las filas para que mi cuerpo tenga una mejor tolerancia en un esfuerzo con una posición, y más que todo por una duración de tiempo, es el logro deportivo para que el atleta pueda tener obviamente un éxito deportivo. Mira, una sugerencia. Es una tabliza que la tratamos con algunos entrenadores, donde en dependencia de cada prueba nosotros hacemos una sugerencia, revisamos la literatura y colocamos en una serie de ejercicios y vamos viendo cuáles son óptimos para cada prueba y deporte. Ojo, usted no puede utilizar el mismo protocolo de manera general, pero sí se puede hacer un tratamiento, y ahora hablo de pronto por bomba, donde generemos nosotros una adaptación fisiológica del ejercicio. Luego trabajamos de pronto fuerza, puede ser, ¿no? Fuerza máxima, fuerza hipertrofia, depende del pruebo, fuerza resistencia, y luego hacer las famosas transferencias. Entonces, va de acuerdo esto a un análisis técnico con cada entrenador, que él debe tener su protocolo de ejercicios que le van a permitir mejorar su nivel de rendimiento. O sea, esa es la función. Mire, aquí, bueno, aquí podemos hacer un cálculo, ¿no? O sea, a nivel internacional, la carrera de 1500 metros conduce al agotamiento en menos de 3 minutos con 40 segundos, hecho que es característico de ejercicios que se solicitan al metabolismo anaeróbico de una forma importante, 35% según Astra y Rona. Entonces, yo actualmente tengo atletas que son de 1500 metros planos, y esos atletas, en verdad, es un trabajo realmente muy, muy completo. Es un doble vía metabólica, es una prueba mixta, aeróbica, anaeróbica, pero de gran tolerancia por combustión láctica, porque tiene que aguantar y hablo de atletas que son de 4,05 a nivel de discapacidad, tolerar las 3 vueltas con 300 metros, y que de esta manera puedan seguir. Por favor, me perdón, es una llamada importante desde el ministerio. Tranquilo, maestro, no hay ningún problema. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa aquí. Ya, muy gentil. Entonces, ojo, lo que les comento acá, cuando nosotros trabajamos el VO2 máximo de forma teórica, y ojalá podamos de pronto hacer después otro conversatorio para compartirles las fórmulas que vienen ahí, nosotros debemos tomar en cuenta que de acuerdo a la edad, el VO2 no va mejorando. Se va deteriorando tanto en hombres como en mujeres. Y aquí viene la asertividad del planificador para que este VO2 no caiga de manera abrupta, sino se mantenga y pueda subir en los deportes. Hablo más por resistencia. Entonces, ¿dónde está el VO2? Y para ustedes eso debe ser un punto de criterio, un punto de pensamiento, tener el reconocimiento del máximo consumo de oxígeno por temporadas, y que si se lo puede hacer de manera indirecta, fantástico. Los que tengan o tengamos la posibilidad de un laboratorio, que sería formidable, podemos ir realizando un tratamiento de manera mixta, es decir, en el campo y también en el laboratorio. Imagínese lo que sería que usted le den un examen de B2 en el campo y sacó 64, y usted se va al campo y sacó 63, o sacó más o menos. Entonces yo ayer hablaba con profesores y les explicaba, les decía, mire, yo una vez que a su atleta le diagnosticaron, o perdón, le evaluaron el rendimiento y tengo un valor del VO2 y lactato, yo llevaría al atleta a la pista y aplicaría el test de Dipper o el test de Fisher, para tener una correlación entre lo que es el comportamiento en el campo y el comportamiento en el laboratorio. Recordemos que en el laboratorio todo está controlado. Tengo control de la temperatura, del viento, de la máquina, tengo todo control. Ahora, en la pista nosotros tenemos factores externos, y que de esos factores tienen que ser relacionados con los factores de la competencia. Miren lo importante, miren lo importante. O sea, eso creo que es algo bellísimo. Cuando usted planifica en el alto rendimiento, y hablo de nuestro sector paralímpico, vemos las características del clima, la humedad, la altura, el comportamiento de la altimetría, alimentación, y bajo esas características externas, nosotros con el equipo técnico sugerimos realizar los concentrados en los diferentes países. Yo les hablaba que yo ya salgo el 8 de agosto para Río Mayor, a Portugal, con la selección nacional, y buscamos que Río Mayor
tenga una altura, en el caso de para medio fondo y fondo, de casi 600, 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Ojo, y que tenga la temperatura lo más cercano a lo que tendremos en París. Y que tengamos la altimetría para los atletas, hablo para el maratonista, que unas largas, para hacer las tiradas largas, y obviamente que cumpla con lo que más tenemos en la competencia. Entonces, todo eso tenemos que buscar nosotros como entrenadores y que tengamos siempre protocolos descritos. Hablo por los ejemplos de Colombia, hablo por los ejemplos de Brasil, de Perú, el mismo Ecuador, que nosotros hemos elaborado documentos y ciertos protocolos que se deben seguir de manera técnica para que los deportistas puedan ser beneficiados. O sea, en verdad yo sí estoy en esta parte muy contento porque en el país ha habido una apertura del Ministerio del Deporte, del Comité Paralímpico, para que esos procesos se cumplan. Mire, en el caso de las mujeres, es mucho, mucho por tratar. Si hablamos del VO2 por varones, también vemos que las mujeres tienen una variación significativa. Entonces, nosotros los exámenes que realizamos los hacemos de manera independiente, o sea, hombre por hombre, mujer por mujer y por cada discapacidad. Y tenemos esos registros. Eh, es lindo hablar, esperemos que esos espacios no se pierdan. Yo me encantaría, aquí estamos justo, estamos en otro evento también en la universidad. Entonces, mire, lo que le comentaba del test de Dipper. El test de Dipper, a través de este modelo de García Verdugo, está modificado o está descrito para que usted tenga toda la característica del entrenamiento de forma completa. Es decir, que tenga los tipos de microciclo, tenga los contenidos, los objetivos, tipos de sesiones predominantes, la magnitud de la carga y la duración recomendada dentro de cada microciclo. A los que deseen basarse en este modelo, yo lo he trabajado más de 3 años y lo hemos experimentado, hemos sacado mucha información científica sobre este modelo. Me parece que es un modelo que se lo puede aplicar en muchos deportes de resistencia, que acá lo hemos aplicado, como les comentaba en el remo, pero con esta característica conceptual, es decir, el entrenador se le capacitó en toda esta metodología. Porque usted va a ver que los microciclos tienen otra denominación. ¿Ya? Microciclo de carga o desarrollo, microciclo de impacto, de ajuste o adaptación, competición, precompetición y regeneración. Si usted va de pronto a los microciclos de Matveev, es el carga gradual o ordinario, el de ajuste, el de choque, el de precompetencia, competencia y el de recuperación. Igualmente, si usted se va, cada modelo tiene su característica y aquí vemos en esta lámina toda la esencia de la planificación dentro de este modelo que es el DIPER. Son 4 mesociclos que DIPER plantea, que para mí son muy importantes: la preparación básica como tal, la preparación específica, la competición y transición o regeneración del deportista. Es algo que es muy fantástico de poder tratar. Ahora, ojo, cuando nosotros hablamos de este macrociclo, nosotros debemos entender dos conceptos importantes. Ustedes van a ver en esta lámina que tenemos una estructura de lo que yo les mencionaba, este mesociclo este básico y luego el específico, ¿no es cierto? Entonces, vemos que en el primero que está arriba, está iniciando como un introductorio y hacia la meseta, hacia la parte de arriba, tenemos una mantención de la carga, es decir, ya llegamos a un buen nivel y lo mantenemos ahí hacia el tope. Esto lo puedo utilizar en unos 3 meses, 4 meses, 2 meses. Entonces subdivido y quiero arriba que esté trabajando en la zona de umbral de entrenamiento, que lo hablaremos en otra ocasión. En cambio, que abajo vemos que tiene una retardación, es decir, hace un inicio de la carga y va subiendo de manera progresiva hasta cuando llega a la última meseta de la competencia, donde debe llegar a su máxima forma. Y ahí vendrían algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué en el primer caso llego antes? ¿Por qué en el segundo caso llego después? Eso depende ya de la competencia fundamental. Yo actualmente estoy planificando con el de abajo. ¿Por qué hago una supercompensación retardada? Porque yo vine de Kobe, trabajamos un mes en un mesociclo general, ahorita ya viene el especial y ya para cuando vayamos para Portugal y realizaremos ya la famosa puesta a punto, un mesociclo que sea puramente de perfeccionamiento, es decir, buscando los estadios, buscando las condiciones, y hablo de tiempos y marcas, de que el deportista deba llegar a su mejor nivel para esa competencia. Eso es realmente, nos pasaríamos de pronto por ahí horas disertando, conversando cómo podemos, ojo, en cada metodología del entrenador, aplicar esos conceptos. Como Profe, ustedes pueden, mande. le quedan 5 minutos, por favor. Sí, sí, así sí estoy Gracias. pidiendo acá. Me quedan 4 minutos. Ok, gracias.
Ya, entonces, este es un poco de lo que les mencionaba hace un ratito atrás. Esta lámina tiene exactamente algunos indicadores. Los que puedan verle de abajo hacia arriba tenemos pulsos por minuto, o sea, es decir, la frecuencia cardíaca. Tenemos el VO2, que está aquí registrado. Tenemos el lactato, milimoles de lactato por litro, y el porcentaje de hiper. Y estos están engranados hacia el lado derecho por las respectivas zonas de entrenamiento. Ve, entonces, esto van a ver más acá abajito que nosotros logramos tener, que estaría acá, tenemos, aquí estaría, miren, esa planilla. Nosotros nos dimos el lujo de tener la planilla, que si puedan, podamos de pronto en un momento, eso es cuando el chico quedó campeón del mundo. Y a esto le hicimos actualmente algunas modificaciones, pusimos más distancias, más porcentajes y está, como puede ver usted, colocado en la zona de entrenamiento. Es decir, que nosotros como tal, déjenme un segundo, por favor. Podamos nosotros tener un engranaje para que el entrenador pueda calcular su entrenamiento deportivo. O sea, ese es el fin de esto. Y bueno, dentro de esto también tenemos los controles antropométricos para poder nosotros tener el cálculo del porcentaje de grasa, la masa corporal, la masa magra y tener un control de cómo está yendo su proceso de entrenamiento. Es decir, que este porcentaje de grasa tendrá que tener una consecución de acuerdo a cada mesociclo de entrenamiento o cada periodo de entrenamiento. Vea, son las adaptaciones que se han venido realizando para las evaluaciones en los respectivos deportes. Y claro, quisiera un poco terminar un poco esta presentación contándoles de que todo lo que hemos conversado el día de hoy puede ser de gran utilidad para ustedes. Hay mucho más por compartirles porque acá vienen anexados ya exámenes de oximetría, de sangre, de orina, de algunas cuantificaciones que como tal nosotros vamos registrando, vamos analizando y vamos nosotros modificando el entrenamiento, vamos nosotros haciendo una valoración más técnica. El plan de entrenamiento no se puede darse solamente por el cálculo del entrenador, tiene que tener el aporte de cada ciencia, es decir, de cada profesional de fisioterapia, el profesional que está en la salud, el profesional que está como psicólogo, para que los deportistas puedan tener esa consecución y llegar a Juegos Paralímpicos. Mi gran maestro, quiero agradecerle por el tiempo. Insisto, acá también estamos en otros eventos a nivel nacional, pero nos dimos el tiempito para poder compartir un poquito de lo que hacemos aquí en el país y que eso nos pueda y les pueda servir. Maestro, quedo atento al tema. Tengo que, por el tema de tiempo, también desconectarme. Me están acá también timbrando, pero gracias por la oportunidad. Profe, muchas gracias, profesor Freddy Oposita, por esta exposición que usted ha hecho y es muy importante para nosotros conocer de primera mano todo lo referente al equipo de preparación que tiene, específicamente todo el trabajo que va llevando con respecto a sus atletas y, por supuesto, nosotros cualquier tema, cualquier pregunta o algo que quiera hacer en este caso el auditorio, nosotros se la vamos a hacer llegar. Entonces, sabemos de la apretada agenda que usted tiene de trabajo y es por ello que, bueno, queríamos que estuviese con nosotros acá compartiendo las experiencias suyas de trabajo, sobre todo en el área del deporte con discapacidad. Es un área muy poco conocida, sobre todo en el área, en el argot deportivo, siempre se habla de metodología del entrenamiento deportivo con respecto a los atletas convencionales y poco se habla de la parte de discapacidad. Entonces nosotros agradecemos la posibilidad de que ustedes nos haya brindado este tipo de trabajo y bueno, también estamos prestos a cualquier tipo de pregunta, se la haremos llegar entonces en su minuto. Muchas gracias, doctor.